yo quiero hacer una moción de aclaración. En el momento en que se convocó a esta comisión, las razones pueden ser o no válidas. Yo llegué, recién se había concluido la reunión y le pregunté al compañero Venadero cuál fue el contenido y cuál es el acuerdo al que se llegó, para también tomar parte del asunto, para no evadir. Como lo informó Rodolfo, como lo informa complementariamente Venadero, yo les dije que tenía mi propia opinión, inclusive me ceñía a esta plática en cuanto a un consenso. Posteriormente, también le dije al compañero Armando que mi opinión, y también se le externé al compañero Venadero, no era prudente presentar un informe en estas condiciones, porque era una pasión a favor y otra en contra. Y que además, permíteme compañero, y que además le dije al compañero que nos tratáramos como sindicalistas solidarios y que no habláramos de me debes, me pagas, te demandé, te gané, porque no es correcto tratarnos así. Claro. Lo que yo externé con él lo hago público y esta es una opinión, espero que sea de consenso. Le dije, si esto se lleva al terreno de la discusión, yo creo que vas a perder. Porque no vamos a resolver un problema con razón ni con solidaridad, sino con hígado. Y no estoy de acuerdo en que se te trate así. Y yo creo que tú tienes un daño, pero es el informe de la reunión de la comisión, pero el informe no es ese. El informe tiene raíz y tiene responsabilidad. ¿Quién metió al sindicato en este conflicto? ¿Quién propició todo eso? Ahí es donde debe de haber un informe completo, objetivo, sin caer en el hinchamiento, la pasión, la defensa, etcétera. Y por último, cuando se llegue a un acercamiento de solución del tema, yo ni siquiera pongo conflicto ni nada, del tema, donde ya haya aceptación del compañero y ya haya una posibilidad que decida el órgano de gobierno. Eso es lo que debe de hacerse. De lo contrario, bueno... Yo quiero preguntar cómo se da la reinstalación, que el comité nos explique bien por qué el compañero está en el comité jurídicamente, cuál fue la negociación con los abogados, todo eso que nos explique para la discusión. Es que falta información, Prieto. Pregunta. Prieto. Para no pasar rápido, si hay un ordenamiento de tipo legal, ¿cuál es el motivo de traerlo a una discusión? Ustedes son los representantes del sindicato, tendrían que informarnos primero en términos de qué quedó el laudo, y la ley no se negocia, se tendría que aplicar, y no esa cuestión de a favor o en contra del compañero. A ver, sí, es una pregunta. ¿Cuántos trabajadores de planta hay en el sindicato? ¿Cuántos trabajadores de planta? A ver compañeros, sí, yo quiero hacer una pregunta. Bueno, yo ya le había hecho varias preguntas cuando el compañero dio su informe, el compañero Venadero dio su informe sobre el caso de Armando. Yo le hice varias preguntas. Una de ellas fue, ¿por qué si desde el 2011 ya lo habían, ya estaba la demanda, y cuando él entró a su gestión, nunca nos informó? ¿Por qué hasta hoy nos viene y nos da el informe sobre lo que está sucediendo y que no nos lo da claro, verdad? Le da largas a las otra. cosas. ¿Por qué si, exactamente como decía el compañero, la Junta lo reinstaló, él lo congela sin siquiera informarnos a nosotros, porque somos un sindicato? Y claro, nos debió de haber informado por qué tomó esa decisión de congelarlo, de no pagarle. Pues es pregunta, eso es todo. Voy a hacer un par de preguntas. Preguntas. A ver, compañeros, yo quiero preguntar por qué si el compañero fue despedido de manera ilegal y él quiso resolver las cuestiones de manera sindical, no le dieron esa pauta, esa apertura. Lo quiso resolver por la vía sindical. ¿Por qué no se ha informado? ¿Por qué si la Junta, cuando él vio que no se pudo resolver de manera sindical, lo orillaron a demandar, y la Junta ya resolvió ante un acuerdo ante el apoderado legal del sindicato, el trabajador y la Junta, que lo reinstalaran en el trabajo? ¿Por qué no se ha informado? ¿Por qué? Y esto fue en octubre del año pasado.
¿Por qué no se ha informado que el acuerdo, otro acuerdo con un representante de la Junta que fue un actuario, en febrero, el 21 de febrero se presentó en el sindicato y el apoderado legal acordó que al compañero se le iba a reinstalar y se le iban a pagar los salarios? ¿Por qué no se ha informado eso? Pero además, el trato que se le ha dado al compañero mintiendo que no se ha presentado al trabajo. Los que hemos leído en el correo los documentos que ha mandado no me mandó eso, lo que dice Marisol. La pregunta es a la comisión que se reunió Rodolfo. La pregunta es, tú dijiste que le planteaste que no somos una fábrica de sabritas. Yo creo que en ese contexto la pregunta es si el compañero, si le plantearon eso, somos un sindicato democrático, si el compañero está dispuesto a negociar con nosotros los salarios, porque a nosotros nos ha dicho que no está aferrado, compañeros, ¿eh? Por eso es muy importante que nosotros hablemos y digamos lo que es claro. Pero no lo dejan hablar, ese es el problema, no lo dejan hablar, compañero. ¡Céntrala! Eres extremadamente parcial, Toño, te lo digo de una vez aquí abiertamente ante el Congreso. Eres parcial, no se vale. Adelante, Gilberto. Yo hago una pregunta, ¿cuál es la opinión de Arturo Alcalde sobre este caso? Porque imagino que él fue el que llevó la parte de la asesoría legal del sindicato. Quiero pensar eso, que fue Arturo Alcalde el que representó al sindicato. ¿Cuál es la opinión que él ha expresado en este caso? Claudia. Primera pregunta. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿por qué somos candil de la calle y oscuridad en nuestra casa? Y la segunda pregunta sería, ¿quién va a pagar el daño de que, teniendo él un laudo a su favor, el sindicato desacate? Porque obviamente que hay una repercusión por tener un desacato judicial. Queramos verlo o no queramos verlo, nos gusta o no nos gusta la situación, ya hay un mandato jurídico. Él demostró alguna parcial. Yo creo que el sindicato tendría que sí negociar esta situación, porque cuando se ejecute una sentencia, permítame, compañero, cuando se ejecute una sentencia, por eso ahí viene la pregunta. Es un porro. La paciente. Es un porro. Cuando se ejecute una sentencia, ¿el sindicato lo va a pagar o también este problema se va a dejar de secretario a secretario a secretario? Entonces, mi pregunta es esa, ¿por qué somos oscuridad en nuestra casa y en la calle ante la universidad? Cuando hay una sentencia de ese tamaño, exigimos el pago. La pregunta, Claudia, es sobre intervención. A ver, solo preguntas, compañeros, solo preguntas. Connie. A ver, yo voy a hacer la pregunta, yo creo que la que quiso hacer Clau más explícita. Estamos en un proceso judicial. Ajá. Esto no le costaría al sindicato si no se paga a tiempo al compañero. No tendríamos que pagar si se extiende más la deuda y no crecería una deuda más hacia el Situán. Okay. A ver, Rodolfo, y con eso cerramos ya las preguntas. A ver. Bueno, miren, compañeros, es nada más muy simple. Este es el documento que presentan en la demanda y yo lo quisiera preguntar muy puntualmente, si actualmente esta demanda está vigente en la Junta y no se ha resuelto. Bernabé. Por eso estás ahí, mano. Por eso tiene un lado. Ya vale madre porque no se el sábado. Para el sindicato que este asunto se vaya al infinito. ¿Qué dijo? Sí, la pregunta es ¿por qué los abogados del sindicato, en primera se hicieron pasar por el secretario? ¿Y por qué ellos son los que le ofrecieron el trabajo a Armando? Esa es una pregunta. A ver, Ángel. Varios hicieron preguntas al compañero Armando. ¿Lo van a dejar que conteste las preguntas? Martín pregunta, Martín pregunta.
Va a aclarar los gastos de campaña de huelga. Del comité ejecutivo pasado tenemos a Leticia Gutiérrez aquí y al maestro Lomas. ¿Por qué no nos informan ellos qué fue lo que pasó? Los gastos de huelga. Ya no son secretarios. A ver, Martínez. No, pero ya no son. Digo, Ya no son. Esto ya es historia. No importa ahorita su posición, su forma de pensar, que los respetamos. Para demandar al sindicato. Ellos entregaron su informe cuando entregaron la gestión. Ya se vinieron los Lo que va a hacer es que a ver si hablan recargas con ellos, lo que ahora está haciendo para la siguiente gestión. Lo último, nada más, ¿qué argumentos se toman qué? Para demandar al sindicato, si tú no eres el dueño, somos todos. ¿Escuchaste bien? Repítalo. Aquí está grabado. No eres el dueño del sindicato. Una pregunta. El órgano del sindicato, el Congreso, tiene la capacidad para revocar la decisión de la Junta Federal. Entonces hay una decisión de la Junta que ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! ¡Bravo! ¡Bravo! Ok, no habiendo más preguntas, vamos a dar paso a las... A ver, Fermín, solo preguntas. Fermín. Habla fuerte, Fermín. A ver, compañeros, voy a tratar de ser breve con esta pregunta. Desde que desde que ingresé al sindicato, he notado diferencias. Y yo quiero pregunta, Fermín. Sí, es mi pregunta, ahí va. ¿Por qué el comité o las gestiones antepasadas no han sido parejas con los compañeros? Hay compañeros de categoría y otros menos. Está una junta, un laudo a favor del compañero. Y yo creo que si ese laudo está a su favor, que se ejecute. Gracias. Lomas. La pregunta es en el sentido de que, porque posiblemente vamos a intervenir, pero ahorita la pregunta es si la ley establece que la relación laboral no concluye hasta que haya un laudo ejecutoriado, la relación con el sindicato tampoco termina hasta ese momento. No, yo no lo hago. Adelante con la pregunta. Pues cállate, palero, mano. No me grites, no me grites. Miren, en este caso, no se enojen, compañeros, tranquilidad. Por ejemplo, Benito, ves, pregunta, hombre. Pregunta, palero. Condúcete con respeto, Arturo Lomas. Haz tu pregunta nada más, Lomas. No te pongas grave. Miren, ¿por qué si a los compañeros Benito y Ernesto tienen sus derechos sindicales porque no hay laudo ejecutoriado, de dónde sacan que el compañero no tiene derecho a hablar? Si no tiene laudo ejecutoriado, no ha terminado su juicio. ¿Por qué no se le da el mismo derecho si no hay laudo ejecutoriado? En el caso del compañero Armando, él tiene derecho a hablar porque no ha terminado su juicio en contra de la universidad. ¡Y es compañero! Bien, bueno, quiero que nos escuchemos. Ha habido preguntas. No haya gritos. No haya gritos, porque así no nos vamos a entender. Que no haya gritos y por supuesto que no haya expresiones que provoquen Vicentel. Entonces, tú también, Bermúdez, por favor, tú eres el que demandas al sindicato, vienes aquí con seguirme a hablar. ¿Qué cara tienes? Bien, primer asunto que quiero decirles, una información. Armando Romero demandó al sindicato en el año 2011. No estaba yo, estaba otro comité. Pero ahorita estás tú. Lo demanda al sindicato en el año 11. De tío vestido yo no estuve ahí. Lo único que sé es que en el expediente, lo único que obra en la declaración de la demanda de Armando Romero
es que estando a solas en la oficina de la Secretaría General del Sindicato, Arturo Vega lo despidió y nada más estaban él y Vega. Este es lo que obra en el expediente depositado en la Junta. No había testigos, solo ellos, y eso lo firmó él. Luego, coincide que en el año 10, hacia finales del segundo semestre, pierde el juicio contra la UAM. Lo perdió. ¿Y eso qué tiene que ver?